Y gracias, hermanas y hermanos de la orquesta, por tocar esta bella música para alabar al Señor. Vamos a ver si pudieran ponerle más agudo, y se oye muy afónico. Entonces, a ver si es posible. Bueno, parece que va mejorando. Qué bueno estar aquí en la casa de Dios, amén. Gracias al Señor, el Señor, no cabe duda, Él ha sido bueno y podemos estar aquí en su casa. El clima estupendo, extraordinario, ya no perfecto como quisiéramos, pero nada que ver con el verano, con la semana pasada, con los primeros días, que fue duro y difícil, ¿verdad? Y gracias a Dios que ya está quedando atrás. Vamos a la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a ver en el versículo 57. Primera de Corintios 15, 57. Si ya lo tienen, díganme amén. Bueno, como van a estar sentados un poco, les voy a pedir que se pongan de pie para leer la palabra de Dios. Y 1 Corintios 15, 57, voy a leerlo una vez y después todos juntos lo vamos a leer. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leámoslo todo. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema es esta mañana: teniendo victorias en el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos esta mañana estar aquí en tu casa, poder abrir tu Biblia y poder ser bendecidos y edificados a través de ella. Y gracias te damos que hasta aquí nos has ayudado y nos has fortalecido, y la escuela dominical ha sido de bendición. Ahora estamos aquí ya para la predicación de tu palabra. Pedimos tu ayuda y la intervención divina de tu Espíritu Santo, que sea Él quien nos predique, nos hable, nos enseñe lo que Él quiere hablarnos a la iglesia. Estamos en tus manos, pedimos tu bendición en Cristo. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Gracias. Tenemos este versículo aquí de la palabra de Dios. Muchas veces hay versículos en la Biblia que son una gran verdad, pero muchas veces depende de qué tanto tú lo creas o no lo creas. Para ti es esa verdad. El apóstol Pablo escribe: mas gracias sean dadas a Dios, y da por asentado que nos da. ¿Qué dice? Que nos da la victoria. No dice posiblemente, o a lo mejor, o tal vez, o quizás si Él quiere. No dice nos da la victoria, pero sí dice que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que Dios quiere que nosotros, sus hijos, andemos en victoria, no en derrota. Andemos como vencedores, no como derrotados. Yo creo eso. También ese versículo de Romanos 8:37, donde la palabra de Dios nos dice: antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto es una referencia, el que nos amó, a Cristo. Igual Pablo: por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, yo pienso y creo que Dios quiere que andemos en victoria. En 2 de Corintios
capítulo 2, versículo 14, emplea otra palabra, pero significa lo mismo, donde dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. Me gusta la palabra siempre. ¿Nos lleva qué? Siempre en triunfo. Nos lleva siempre en triunfo, no en derrota, no en fracaso, sino en triunfo. Pero es todo en Cristo Jesús. La victoria, el triunfo del cristiano no es en sí mismo, no es en su propia habilidad, capacidad, conocimiento, sino su victoria siempre es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo me gusta porque dice: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, ¿cómo es eso? Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué es ese olor de su conocimiento que se debe manifestar en todo lugar donde estén los hijos de Dios? El hecho de tener una vida en victoria, una vida llevada de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Oh, hermanos, hay luchas, hay batallas, estamos en una guerra espiritual y de muchas maneras. Y Dios no nos quiere ver derrotados, y Dios no nos quiere ver fracasados. Dios quiere que tomemos victoria cada vez que tengamos una batalla. Él quiere que tengamos la victoria. Ahora, por supuesto, este versículo de 1 Timoteo 6:12, donde nos dice: pelea la buena batalla de la fe. Aquí hay un detalle muy interesante. Habla de la buena batalla de la fe y dice pelea, y Dios quiere que tengas la victoria. El problema de muchos de nosotros, que pudiéramos estar peleando no la buena batalla, sino la mala batalla. Una mala batalla. Entonces, pregúntate, muchas veces no estás teniendo la victoria como deberías, porque no estás peleando la buena batalla de la fe, estás peleando una batalla equivocada. Estás peleando una mala batalla, estás peleando la batalla incorrecta. Hace un tiempo, 2 hermanos estaban en mi oficina y se habían agredido uno al otro y se habían ofendido uno al otro. Y yo les dije: queridos hermanos, creo que hay un problema grave aquí. Ustedes se han equivocado del enemigo, porque ustedes no son enemigos, ustedes son hermanos en Cristo. El enemigo es el diablo, el enemigo es el mundo, el enemigo es el pecado. Y ustedes tienen un problema que no están identificando quién es el enemigo. Están peleando una mala batalla, una batalla equivocada, una batalla incorrecta. Están peleando una mala batalla. Ustedes necesitan entender que la batalla es contra el enemigo, contra el mundo, contra el pecado, no contra los hermanos en Cristo. Entonces, puede ser que estamos peleando, si tú tienes un resentimiento contra algún hermano, estás peleando una batalla equivocada. En la Biblia miramos a Evodia y a Sintique, que eran colaboradoras del apóstol Pablo y trabajaban en la obra del Señor y habían hecho mucho en la obra del Señor, pero ahora empezó a crecer en ellas un resentimiento. Y Pablo le dice que sean de un mismo ¿qué? Sentir. Porque ahora cada una tenía su propio sentir. Cada una
que tenía su propia batalla, pero una batalla equivocada, cada una hablando de la otra, cada uno criticando a la otra, cada uno diciendo cosas de la otra, y dice: esa no es la batalla, esa no es la buena batalla. Yo quiero que tengan victoria, pero eso no es la buena batalla. Hay una buena batalla, pelea la buena batalla de la fe. Ahora Dios quiere que tengamos la victoria. Yo creo que ya es muy evidente por los textos que hemos dicho. Hay otros textos que ya me gustan, ya en Primera de Juan, posiblemente los vemos en un momento, capítulo 2, hablan muy específico. Pero yo creo que necesitamos tener la victoria sobre el pecado. Necesitamos tener la victoria sobre el diablo. Necesitamos tener la victoria sobre el mundo y la mundanalidad y todo lo que ofrece el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Necesitamos tener victoria sobre la carne. Necesitamos tener victoria sobre la incredulidad. Necesitamos tener victoria sobre la mentira. Algunos aquí necesitamos tener victoria sobre la indisciplina. Otros necesitamos tener victoria sobre el desorden en nuestras vidas. Otros tenemos que tener victoria sobre la impuntualidad. Ha habido hermanos aquí en la iglesia y hoy no están, y empezaron a dejar de venir a la escuela dominical. Ya nomás venían cuando empezaba el servicio. Después empezaron a venir cuando ya el servicio estaba empezado ya. Después empezaron a llegar cuando se empezaba la predicación. Ya ni venían en la hora de la ofrenda porque ya no les interesaba, porque donde está tu corazón, ahí está también tu tesoro. Y ya también a la hora de la predicación. Y una de las últimas veces llegaron cuando yo estaba diciendo: hermanos, pónganse de pie para orar y terminar el servicio. A esa hora llegaron. Y te das cuenta por qué no están aquí, ¿verdad? Algunos tendrían que tener victoria sobre la impuntualidad. Otros tenemos que tener victoria por perder el tiempo en las cosas que no aprovechan, como las redes sociales y tantas cosas. No sé, y disculpe si usted le ofende esta palabra, pero hay muchos que les gusta estar en el mitote. Lo que pasa aquí, lo que dijo aquel, y se meten en el mitote a opinar. Mira, ahórrate por favor el tiempo y aprovecha mejor el tiempo. Algunos necesitan tener victoria sobre una lengua suelta. A otros tienen que tener victoria sobre el chisme. La lengua suelta y el chisme casi son paralelos, similares. Pero no, creo que no debí haber hecho eso aquí, porque aquí no hay ni gente con lengua suelta ni tampoco chismosos. Chismosas sí, pero chismosos no. Algunos necesitan tener victoria sobre la flojera, porque son flojos, ¿verdad? El hermano Israel me dijo que ya más de 3 semanas, ya va más de 3 semanas allí en la cama. Está cansado, pero no se siente mal en sí, mayormente de la enfermedad. Está bien, está estable, pero la cama, se siente agotado por la cama. Hay algunos que quisieran experimentar qué se sentirá estar un mes completo acostado en la cama. Ojalá un día Dios me conceda eso. Bueno, algunos necesitan tener victoria sobre la envidia. Eso no hay mucho aquí, nomás que México es caracterizado por la envidia, lamentablemente. Si tenemos un pecado, los mexicanos, se llama envidia. También algunos necesitamos tener victoria sobre la soberbia, sobre el orgullo, sobre la altivez. Algunos somos muy arrogantes, somos muy altivos. Algunos necesitamos tener victoria sobre la vanidad. Somos muy creídos, somos muy vanidosos, ¿verdad? Nos creemos la gran cosa, la divina garza. Algunos necesitamos tener victoria sobre el egoísmo. Todo nomás para mí, para mí, para mí, ¿verdad? Y es el egoísmo, nomás yo, luego yo, siempre yo, después yo y siempre yo. Algunos necesitan tener victoria sobre el materialismo, la avaricia, que dice la Biblia que llega a ser idolatría. Algunos tal vez necesitamos
tener victoria sobre la inmoralidad, el adulterio, la fornicación, la pornografía, etcétera. Algunos tal vez necesitamos tener victoria sobre los programas de televisión que alimentan los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Hay tantos pecados por todas partes. Algunos tal vez necesitamos tener victoria sobre la parálisis espiritual. Hay diferentes y diversas enfermedades espirituales, pero hay muchos que tienen una parálisis espiritual. Están neutralizados, ya no van ni adelante ni atrás. Ya están en una parálisis donde ya no aman a Dios, no leen su Biblia, no oran, no buscan a Dios, están como desconectados de las cosas de Dios. Y como que es algo automático, te desconectas de Dios y te conectas con el mundo. Algunos tal vez necesitan tener victoria sobre su pobreza espiritual. Y no habla de pobres en espíritu, que es humildad, sino pobreza espiritual, donde ya no reaccionamos espiritualmente, sino carnalmente. Ya no reaccionamos en el espíritu, sino en la carne. Algunos tal vez necesitamos tener victoria sobre la pobreza espiritual. Algunos posiblemente necesitan tener victoria sobre la pobreza material. Pero muchos de ellos hacen exactamente las cosas para ser pobres. Quieren quedarse pobres. Algunos de nosotros aquí que no somos fieles en darle a Dios lo que es de Dios con nuestros diezmos, lo único que estás abonando es quedarte pobre. Y la verdad es que necesitas tener victoria sobre de eso, ¿verdad? Y ahora, no es pecado ser pobre. Es más, a los pobres se les predicará el evangelio, dice la palabra de Dios. Normalmente el rico por naturaleza es más altivo y más orgulloso y no quiere oír. No cree que necesita de Dios, no necesita la palabra de Dios. Pues el rico cree que todo lo tiene, pero no tiene a Cristo, no tiene a Dios, no tiene salvación. Y al morir va a la condenación, precisamente porque el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Solamente el que tiene a Cristo tiene la vida eterna, tiene la salvación. Ahora, no quiere decir que los ricos necesariamente todos van a ser condenados, porque hay gente que en la Biblia fue rica materialmente hablando y fueron gente de Dios, hombres y mujeres de Dios, hombres que buscaban a Dios, hombres que se humillaban ante Dios, hombres que reconocían a Dios sobre sus vidas y sobre todas sus posiciones. Entonces, el problema no es tanto a veces las riquezas, sino el corazón que uno tiene hacia esas riquezas. Pero sí estoy seguro que algunos, ¿verdad?, necesitan tener victoria sobre siempre estar en muchas necesidades. Y claro está, a veces no alcanzamos a comprender del todo, pero hay principios como de la Biblia. Dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de sabiduría, se pierde por falta de juicio. Y hay muchas cosas que podría yo explicar con respecto de eso, pero no tengo el tiempo, porque mi tema es cómo tener victorias en el Señor. Dios quiere que tengamos las victorias. Hay muchas cosas sobre las cuales yo debo de tener victoria. Yo quiero tener victoria. Yo no quiero ser un fracasado, yo no quiero ser un derrotado, yo no quiero ser un frustrado. Yo quiero tener victorias en el Señor. Yo quiero seguir yendo de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Yo creo que Dios, aún muriendo en la cruz, tuvo la victoria sobre el diablo, sobre Satanás, y muerto tuvo victoria sobre la muerte, hermanos, sobre la tumba. O sea, nuestro Cristo fue un victorioso siempre, 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 siempre. La pregunta es, ¿cómo puedo obtener la victoria? ¿Cómo puedo obtener la victoria? Bueno, queridos hermanos, en primer lugar, las victorias se obtienen con Dios. Con Dios. Las victorias se obtienen con Dios. Hay este versículo que no les recuerdo la cita en Proverbios o en Salmo, Proverbio, ¿verdad? El caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Entonces la victoria se obtienen, se ganan con Dios.
En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, ve allí por favor, Mateo 6, 6, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, vamos a ver, póngame atención, ora ¿a quién? A tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? El versículo es como dije, hay muchas verdades en la Biblia y son muy claras. Como esta verdad no tiene mayor profundidad como para no entenderla, no comprenderla y no creerla. Simplemente no lo creemos, no lo queremos. Es una referencia a usted y a mí. Discúlpeme. Mas tú, dice, mas tú. ¿Quién es ese tú? Cualquiera de nosotros aquí. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, usted, mi hermano, usted, mi hermana. Mas tú, dice Cristo. ¿Quién está hablando? Cristo está hablando. Cristo está predicando. Es el sermón del monte. Cuando ores, está enseñando acerca de la oración, cómo debe de hacerlo. Y Cristo dice: entra en tu, dígame qué cosa, entra en tu aposento, en un lugar, en tu recámara, en un lugar de tu casa, en un lugar de la iglesia, puede ser, pero privado. Está hablando, entra en tu aposento, un lugar privado donde tú te encuentras con Dios, donde tú tienes un encuentro con Dios, donde tú buscas a Dios, buscas la presencia de Dios, buscas la gracia de Dios, buscas el poder de Dios. Y luego dice: y cerrada la puerta. Es un lugar privado, es un lugar donde solamente estás tú y Dios. ¿Qué vas a hacer? Dice: ora, ponte en oración, ora a tu Padre. Me gusta esa palabra. Qué bendición que tenemos nuestro Padre Celestial. Es como el hijo, como el niño, ¿verdad? Tiene su papá, su mamá. Pues no le va a pedir al papá y la mamá del niño, al niño vecino. Le va a pedir a su propio papá o a su propia mamá. Qué bendición que tenemos nuestro Padre Celestial. Ora a tu Padre que está en secreto. Está contigo en ese lugar. Está en el secreto contigo. Está en ese lugar privado. Está en ese lugar único. Tú y tu Padre Celestial, ahí juntos los dos. Tú estás orando a Dios. Estás poniéndote en las manos de Él. Estás poniendo tu necesidad. Estás poniendo tu súplica. Estás rogando por lo que necesitas. Y dice: y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará. ¿Qué dice? Que dará una respuesta favorable a tu petición. Las victorias se ganan con Dios, en lo secreto, con Dios. Las victorias se ganan de rodillas ante Dios en oración, pidiéndole a Dios: yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no tengo con qué, pero a ti te sobra con qué. Yo no tengo mayor fuerza, pero tú eres el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Él da la victoria. Es como el Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos los que la edificamos. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela. ¿Qué dice, hermanos? O sea, es Dios. Siempre Dios tiene que estar allí. Las victorias se ganan con Dios. Nosotros como cristianos no podemos andar peleando la buena batalla de la fe solos. Ni debemos, ni es conveniente. Tenemos que ir a la batalla con Señor, con Jehová de los ejércitos. Cuando Israel iba en pos de conquistar la tierra prometida, cayó el temor y el pavor en todos los pueblos, porque decían: oh, ahí viene el pueblo de Israel con grandes señales y prodigios de su Dios, y Jehová viene con ellos. Y dice: ya estamos hechos como agua. Ya ni siquiera ha empezado la batalla y nos sentimos derrotados, porque Jehová viene con ellos. Qué maravilloso es saber que con nosotros está Jehová. Amén. Jehová de los ejércitos, nuestro gran Dios. Amén. Yo leía esta mañana
No, creo que ayer. Elohim, nuestro Dios, uno de los nombres de nuestro Dios, Elohim, Señor de señores. Casi nada. El Señor de señores. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, cuando está contigo el Señor de señores. Mira, es como lo miraba, por ejemplo, Jeremías. Ve allá, por favor, en el libro de Jeremías, capítulo número 20, versículo 11, por favor. Jeremías 20, 11, nos dice la palabra de Dios: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Entonces, qué importante es que tú puedas venir con tu Dios, tu Padre Celestial. Las victorias se ganan con Dios, en lo secreto, de rodillas, en oración, orando a tu Padre, y tu Padre que ve y escucha en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, ¿cómo se ganan las victorias? Confiando en Dios. Una vez que oras, lo siguiente es confía en el Señor. Confía en el Señor, confía en Él y Él hará, dice el salmista. Confía en Él y Él hará. Tú tienes que confiar en el Señor. Tenemos que crecer en confianza en Dios. Tenemos que creer que Dios es grande, es poderoso, es todopoderoso, que Dios no tiene límites, que para Dios no hay nada imposible, que todo es posible para Dios. Tenemos que creerlo. Tenemos un Dios así de extraordinario, tenemos un Dios así de maravilloso, tenemos un Dios así de estupendo, haciendo estupendos hechos, estupendas maravillas. Ese es nuestro Dios. Tú tienes y yo tenemos que confiar en Él. Cuando David peleó contra Goliat en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 45, vean ustedes cómo fueron las palabras que expresó David aquí en 1 Samuel 17, 45. Vean, son palabras llenas de confianza en Dios. Son palabras de una dependencia completamente en Dios. Era imposible humanamente que David venciera al gigante. Era imposible, pero David no estaba confiando en sí mismo. David estaba confiando en Jehová de los ejércitos. Yo creo que la gente, el pueblo de Israel, los soldados del ejército de Israel, posiblemente ellos estaban, muchos, no quiero ver el momento en que lo va a descuartizar. No quiero ver el momento en que David va a terminar siendo hecho pedazos, descuartizado. No quiero ver, no. Todos escondidos. No. Y el mismo rey. Yo creo que del ejército de los filisteos, ellos estaban diciendo, ellos sí estaban viendo, ahorita nuestro paladín va a hacer pedazos a ese chamaco, no le va a servir ni para el arranque. Vamos a ver qué le clava primero, la lanza, o lo hace pedazos con la espada. Vamos a ver, estaban ahí contemplando. Y empieza la batalla. El gigante ofende a David por sus dioses, por su Dios. Él le habla a dioses, pero en verdad era por su Dios. De alguna manera se siente así como humillado, diciendo, ¿cómo es que vienes a mí con palos y piedras como si fuera un perro? Y entonces David simplemente habla las palabras que debe de hablar. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre, dígalo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú
has provocado. Es una plena confianza en Dios. No estaba confiando en su habilidad, aunque era muy habilidoso. No estaba confiando en que era un experto tirador con la onda, aunque era un experto tirador de la onda. Él estaba confiando en Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. De una plena confianza en Dios. Usted quiere tener la victoria, usted necesita tener una plena y completa confianza en el Señor. Yo no sé con qué estés batallando. Yo no sé con qué estés luchando. Yo no sé qué es ese enemigo que te tiene el pie sobre tu cuello y te está apachurrando y te está denigrando y se está burlando de ti y te está diciendo que no puedes. Yo no sé cuál sea ese enemigo que parece difícil de caer. Yo no sé qué tan grande esté. Yo no sé qué tan gigante esté. Pero sí sé que hubo un muchacho que confió en Dios y venció a ese gigante. Y le dice en el versículo 46, le dice en el versículo 46, Jehová te ha entregado hoy en mi mano. Y vea lo que dice las siguientes 4 palabras. Dígalo, y yo. Dígalo otra vez, y yo. Dígalo otra vez. No, ustedes no están convencidos. Ustedes no vencen ni una mosca así. Dígalo, y yo te venceré. Dígalo, y yo. Ande pues, dijo el Enoc. Y yo te venceré. Y yo te venceré. De eso se trata esto. Creer que Dios sí puede. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá. ¿Qué sabrá? Que hay Dios en Israel. Una victoria completa y el mundo sabrá, todo sabrá. Y hoy en día en los medios seculares se encuentra la historia de David y Goliat, como un jovencito confiando en su gran Dios pudo vencer al gigante. Y no importa cuál sea tu gigante, no importa, tú confía en Dios. Tal vez sea el gigante del miedo, tal vez sea el gigante de la depresión, tal vez sea el gigante de la desesperación, tal vez sea el gigante de la ansiedad. Yo no sé cuál sea tu gigante. Tal vez sea el gigante de que tú piensas que es muy difícil, muy complicado seguir en la escuela o seguir en el instituto. Yo no sé cuál sea tu gigante, pero no importa qué tan grande sea ese gigante puede ser vencido si tú confías en el Señor. Tú necesitas confiar en Dios. Y me gusta esta palabra, esta frase. Nota, yo creo que esto fue el principio. Pero en 1 de Crónicas, capítulo 18, verso 6 y verso 13, hay una frase que le aplica a David, se le aplica a David. En 1 de Crónicas 18, 6, ve esta frase allí, por favor. Si está conmigo, dígame amén. Dice, y puso David guarnición en Siria de Damasco. Dice, y los sirios fueron hechos siervos de David. Particularmente en esta ocasión, a la nación de Israel lo atacaron del norte, del este, del oeste y del sur, y a todos los venció David. Y dice, puso David guarnición en Siria de Damasco, una vez que venció a los sirios. Fueron hechos siervos de David. Dice, trayéndoles presentes, porque Jehová, esa es la frase, léalo conmigo, porque Jehová ¿qué? Daba la victoria a David. ¿Tú no crees que Dios quiere que tú seas esa persona? Que también tenga la victoria por donde quiera que vayas. Lo que tú hagas. Por donde quiera. Porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Qué poder, qué gracia. Qué abundancia de parte de por donde quiera. Al norte con los sirios. Con los de Edom. Al sur sus primos. Con los Moab al este, con los filisteos al oeste, por donde quiera, en el norte, en el sur, en el norte los sirios, en el sur los edomitas, en el este los moabitas, en el oeste los filisteos, por donde quiera que iba, Jehová le daba la victoria a David, porque David confiaba en Dios. Ve el versículo 13, por favor. Versículo 13, 1 Crónicas 18, 13 dice, y puso guarnición ahora en Edom. ¿Se acuerda que te dije? Edom al sur. Y todos los edomitas fueron siervos de David. Dígalo, ¿por qué?
Porque no los escucho. Porque Jehová. Dígalo otra vez. ¿Y no crees que Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo y con todos los que estamos aquí? Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba, por la confianza en Dios, confiando en el Señor. ¿Cómo se ganan las batallas? En el secreto con Dios. ¿Cómo se ganan las batallas? Confiando en Dios. ¿Cómo se ganan las batallas? Sometiéndonos a Dios. Nota allá un versículo en el libro de Santiago, capítulo número 4, versículo 7, donde la palabra de Dios nos dice, léalo conmigo, todo dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Cómo podemos vencer a un mismo diablo? Sométete a Dios, sométete a su señorío, sométete a su autoridad, sométete a su voluntad. No podemos tener la victoria en el Señor si no nos sometemos a Él. ¿Cómo necesitamos? Eso implica, cuando un hijo de Dios no se somete a su Dios, es porque hay mucha rebeldía en la vida de ese cristiano. Hay mucha rebeldía. Y lamentablemente, cuando somos rebeldes a Dios, estamos desprovistos de su gracia, estamos desprovistos de su poder, estamos desprovistos de su fuerza, estamos desprovistos de todo lo que Él pudiera hacer por nosotros, porque no nos queremos someter a Dios, porque hay rebeldía en nuestra vida, hay rebeldía en nuestro corazón, hay rebeldía en nuestros pensamientos, hay rebeldía en nuestro proceder, y así no se tiene la victoria. Todo es con Dios. Sométete a Dios, sométete a su señorío, sométete a su autoridad, sométete a su voluntad. ¿Alguien me está escuchando? Es con Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo se obtienen las victorias? Las victorias se obtienen con humildad. Con humildad. Tenemos que ser humildes. En Santiago capítulo 4, versículo número 6, donde dice ahí mismo un versículo antes, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da, ¿qué cosa? Gracia a los humildes. Queremos tener victoria sin ser humildes, dice Dios, no. Queremos tener victoria siendo egoístas, siendo orgullosos, siendo altivos, siendo creídos. Queremos tener victoria y Dios dice, así no, humíllate. Humíllate ante la poderosa mano de Dios. Ve el versículo 10, Santiago 4:10. ¿Qué dice la palabra de Dios allá en Santiago? Humillaos delante del Señor y Él, ¿qué dice? Y Él os exaltará. Cómo necesitamos ser humildes delante del Señor, con humildad. Vean ustedes, ante el deterioro espiritual del pueblo de Israel, Dios le dio un método, una manera de cómo levantarse de esa degradación espiritual. En Segunda de Crónicas 7:14, y empieza con esa palabra. Precisamente, si se humillare mi pueblo, dígalo otra vez, si se humillare mi pueblo, dígalo otra vez, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí hay un pueblo que invocamos el nombre de Dios. Y Dios dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Se tiene la victoria cuando el pueblo de Dios empieza a humillarse. Se humilla ante su Dios. No podemos ganar la victoria con soberbia, altivez, orgullo, arrogancia. No podemos tener la victoria así. Es humillándonos ante Dios. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi
pueblo. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Somos nosotros, aquí estamos. ¿Quieres tener victoria? Humíllate. Humíllate ante tu Dios y Dios te dará la victoria. Por supuesto que sí. Dios da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo podemos tener la victoria? Con Dios, en el secreto con Dios, confiando en Dios, teniendo humildad, con humildad. Número 4, ¿cómo podemos dar la victoria? Con fe en su palabra. Con fe en su palabra. Como digo, hay muchas verdades en la palabra de Dios, pero muchas veces no la estamos creyendo. No la estamos creyendo. 1 Juan 5:4 dice la palabra de Dios. Vea, 1 Juan 5:4. ¿Cuántas veces tú puedes creer este versículo? Este versículo es poderosísimo. No es poderoso, es poderosísimo. Porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha nacido el mundo. Nuestra, ¿qué dice? Nuestra fe. Nuestra fe. Y otro versículo igualmente poderosísimo, un capítulo antes, 1 Juan 4:4, dice la palabra de Dios: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Dice, léalo conmigo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está mayor. ¿Quién es más grande? Dios. ¿Quién es más grande que el que está en el mundo? Dios, nuestro Señor. ¿Quién es más grande que Satanás? Dios. ¿Quién es más grande que cualquier persona de este mundo? Dios. Dios. Y dice que nosotros, ¿quién es más grande que los demonios? Dios. Y nos dice que nosotros hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero la pregunta es, ¿crees esto? Como digo, algunos necesitamos tener victoria sobre la incredulidad. Porque muchas veces tenemos la palabra de Dios, pero no la creemos. No la creemos. No tenemos la fe suficiente para creer que Dios puede, en su gracia y en su misericordia, darnos la victoria en aquello que estamos pasando, en aquello que estamos viviendo, en aquella batalla que estamos luchando, en aquella situación que parece que ya no podemos más. Pero hay un Dios que todo lo puede. Y por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta es, ¿crees eso? Es la pregunta, ¿crees eso? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Crees eso? Esa es la pregunta, ¿crees eso? Y déjame terminar porque el tiempo se me acabó y no quiero. Tenemos tantos detalles entre las actividades del día ahora. La victoria se obtiene con la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Me gusta esa frase. ¿Cómo me gusta? Es viva y eficaz. Dígalo, es viva. Diga, porque la palabra de Dios es eso que produce vida. Produce vida. Es viva. Viva. Produce vida. Está viva. Y escúchame, y es eficaz. Y es eficaz. Tú vas a tener la victoria cuando tú creas la palabra de Dios y la vivas. Y vas a tener victoria sobre muchas cosas, ¿verdad? Simplemente Dios no bendice al flojo. Y cuando entiendes que la palabra de Dios dice que Dios no bendice al perezoso, ¿verdad? Dios dice que Dios no bendice al perezoso, que no debemos de ser perezosos, que debemos ser fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Y tú entiendes eso y dices, sí, Señor, yo quiero en tu poder quitar la flojera de mi vida, quitar la pereza de mi vida. Y Dios te va a dar la victoria, porque estás viviendo ahora conforme a la palabra de Dios. Ya no estás viviendo conforme a tus hábitos impropios, incorrectos que has vivido, que has tenido y que has crecido con esos malos hábitos. Tú quitas esos malos hábitos y ahora empiezas a vivir como dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2. Llegamos aquí a este versículo
versículo número 14, 1 de Juan 2, 14. Si lo tiene, dígame amén. Voy a leer desde el versículo 13 porque habla algo similar. Puedes ponerme el versículo 13, por favor. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio el verbo es Dios. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Habéis qué dice? Vencido. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio el verbo, Cristo Dios. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Y qué es lo que le hace fuerte? Y la palabra de Dios, dígame qué cosa, permanece en vosotros. Y porque la palabra de Dios permanece en vosotros, habéis vencido al maligno. Y la manera como Cristo venció al maligno, cuando le tentó y dijo: di que esas piedras se conviertan en pan. Entonces Cristo dijo: de cierto te digo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo venció al enemigo con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Y tú no puedes ser un vencedor, ni yo tampoco, si no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida. Es vivir con la palabra de Dios y vivir en la palabra de Dios, y podemos tener la victoria que Dios quiere que tengamos. Oh, hermanos, hay muchas cosas. Yo no sé cuál sea tu batalla, tu lucha, lo que estás pasando en este momento, lo que parece que es imposible que tú puedas salir vencedor, es imposible que tú puedas tener la victoria en eso. Pero si tú sigues estos pasos, si tú vas con Dios en lo secreto, y si tu confianza en Dios crece y tú creces en Él, como dijo Job: mira, yo voy a seguir confiando en ti, aunque me mates, voy a seguir confiando en ti. Así, si tú me quieres matar, mátame, y aún hecho pedazos de este cuerpo, voy a seguir confiando en ti. Cada pedazo que tú quieras hacer de mi vida, de mi cuerpo, voy a seguir confiando en ti. Wow, qué confianza en Dios. Confiando en Dios como David. Y luego tú te llenas de la palabra de Dios y produce fe para creer que la palabra de Dios es verdad y que Dios quiere hacer grandes cosas contigo, y te humillas ante la poderosa de Dios, mano de Dios, y te sometes a Dios. Tú vas a poder tener la victoria sobre cualquier cosa, porque estás siguiendo los pasos correctos de los que tienen victoria, de los victoriosos. ¿Alguien me está escuchando? Yo no sé, yo creo y pienso así, que Dios no quiere que nosotros seamos derrotados, fracasados, frustrados. Yo creo que, como dice la palabra, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Siempre, siempre, siempre es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, yo no sé cuál sea con la cosa que tú estás luchando y batallando, pero yo sí sé que tú puedes pelear confiando en Dios. Y en esta mañana puedes venir a Dios y decirle: Dios, es cierto, yo no puedo, pero yo sé que tú sí puedes. Tú sí puedes. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada.